Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y esta vez hablaremos de algo que no es solo un rumor o una historia paranormal. Es parte de la historia de Chihuahua y estoy seguro que muy pocos de ustedes la conocen. Quédense hasta el final porque esta historia es muy interesante. Antes de empezar, les sigo pidiendo que dejen un like, se suscriban y dejen un comentario de más de 3 palabras para apoyar el canal. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Los Cocoyome. Historia enviada por Abraham Flores, desde Chihuahua. Hola, soy Abraham. Soy de la ciudad de Chihuahua, pero mis abuelos son de un pueblo llamado Cocoyome, un rancho en la sierra. Justamente estos días estuvimos recordando a mis abuelos y entre todos los recuerdos saltó una historia que mi abuelo siempre contaba, los caníbales de Cocoyome. Él contaba que en Chihuahua a veces la luna parecía un plato gigante de porcelana en el cielo y que si ponías atención, las montañas parecían como bestias dormidas. En sus tiempos todavía se hablaba de los Cocoyome. Él decía que eran gigantes antiguos que devoraban lo que encontraban a su paso. Los viejos aseguran que existían antes del primer rancho, antes de la primera carretera, antes incluso de que hubiera palabras para poder describir el miedo que se sentía cuando los veías. Los Cocoyome eran los dueños de la sierra, de las cuevas, de las barrancas que se abren en la profundidad de la sierra. Mi abuelo contaba esta historia que le habían contado hace mucho tiempo. Él la había escuchado de su padre, quien la había heredado de su padre también. Una cadena larga que podía haber quitado o agregado detalles, pero el punto seguía siendo el mismo. Yo y la familia siempre escuchábamos con respeto cada historia que contaba mi abuelo. Él decía que en las tardes, cuando el sol caía, a veces llegaban ráfagas de viento y detrás de ellas, nada, solo un silencio completo en la sierra. Pero él decía que ese silencio no era normal. Absolutamente todos los animales e insectos se escondían, porque cuando el monte se quedaba en silencio, era porque los cocoyome despertaban. Decían que sus cuerpos eran altos como árboles, capaces de arrancar un pino desde la raíz. Tenían la piel gris, áspera como las piedras, los ojos rojos, pero no de color rojo, más bien como cuando uno no se duerme en días. No hablaban como humanos, hacían gruñidos graves como guturales. Unos decían que era una lengua antigua, otros que solo no podían hablar y así se comunicaban. Y también decían que comían carne, no solo de animales, también de hombre. Hubo quien los vio sin querer, hubo quien se volvió loco, decían, hubo quien nunca regresó. Mi abuelo decía que un cocoyome podía oler el miedo igual que un perro olía sus presas, que sabían seguir rastros, que incluso escuchaban tu respiración a la distancia. Muchos fingían que no eran reales, se convencían que era un mito, porque si creías mucho en algo, lo volvías real. Pero en la sierra, hasta día de hoy, todo puede ser real. Hay cosas que aún se esconden ahí entre las barrancas. Antes el robo de ganado era, digamos, normal, aunque ya sabemos que no debería. Tampoco era como en el viejo oeste, que robaban miles de cabezas de ganado porque, pues bueno, los que tenían ganado no tenían tantas. Se robaban 1 o 2 vacas, pero un día pasó algo extraño. Cierta mañana, desaparecieron 12 reses. La cerca estaba rota como si le hubiera pasado un tractor encima. En la tierra había pisadas marcadas, pisadas grandes como del triple de una normal. Eran profundas como si fuera de algo muy pesado. El dueño de esas vacas corrió la voz y se reunieron los hombres del pueblo. Todos cargaron sus rifles viejos y empezaron a dar rondines por las noches. Pasaron días sin nada, pero una noche lo vieron. Vieron que era lo que se llevaba el ganado. Los cocoyome. 3 cocoyome cruzaban un corral casi llegando al monte. Llevaban una vaca como si fuera venado cazado. Uno de ellos la llevaba al hombro, solo agarrando sus 2 patas traseras como si no pesara nada. La sangre les chorreaba por los brazos.
El cuerpo de la res aún temblaba débilmente. Los hombres empezaron a disparar, pero las balas que acertaron hicieron un sonido raro como si le dieran a costales de arena, como si no los hubieran lastimado para nada. Los gigantes ni siquiera voltearon, solo se perdieron entre los pinos, lentos, sin prisa, como sintiéndose inmortales. Los hombres se quedaron en silencio por un buen tiempo. Solo se escuchaban unos a otros como tragaban saliva. Pensaron que solo había sido el ganado desaparecido, pero al amanecer se dieron cuenta que un peón faltaba. Solo se quedó su machete hundido en la tierra hasta el mango, como si manos enormes lo hubieran clavado ahí. A su lado encontraron un dedo humano. No estaba cortado, estaba arrancado, mordido. Ellos vieron lo que era. No necesitaban buscar más, solo tener cuidado y no correr el riesgo de enfrentarse con ellos. Los Cocoyome volvieron una noche, pero esta vez no quisieron robar en silencio. Esta vez querían que los escucharan. Los perros aullaron hasta el último aliento y luego se fueron callando uno por uno. El silencio y la oscuridad se tragaron al pueblo. Todos estaban escondidos y ni entre ellos hablaban. Todos rezaban porque se fueran. Se escuchó un crujido, luego otro, luego el sonido de algo húmedo rompiéndose, carne desgarrándose. Al día siguiente, con la luz del sol, todos salieron a ver lo que había pasado. Encontraron lo que quedaba de un establo. No había techo ni paredes. Las vigas estaban arrancadas como costillas de un animal. Los caballos se habían ido, más bien, quedaban parte de ellos. Un lomo, una cabeza, una pata que parecía seguir queriendo correr. Los niños lloraban, las mujeres rezaban, los hombres maldecían y bebían. No había valor, solo necesidad de fingirlo. Días después, gente empezó a irse y gente empezó a llegar. Entonces surgió aquel muchacho. Había llegado para ayudar a sus padres para irse del pueblo. Él no había vivido nada de lo que había pasado, y decía que eran leyendas para mantener mansos a los borrachos y a los niños. Él era hijo de una de las personas que tenía más ganado. Según era muy valiente y orgulloso. Siempre decía que el pueblo le quedaba pequeño y por eso se había ido. Según no le temía nada, ni siquiera al mito de los Cocoyome. Una tarde se internó solo con su lámpara y su rifle. Nadie lo detuvo, ni sus papás. Todos lo miraron irse pensando que volvería a los minutos asustado. Nunca volvió. Lo encontraron 3 días después. Bueno, parte. Su camisa estaba enredada en un arbusto como si alguien la hubiera arrancado de un tirón. Más adelante, un zapato aplastado con la huella gigantesca encima. Ni cuerpo, ni sangre. Solo un olor espeso, metálico. Manchas rojas secas en la tierra, como cuando se abre un animal y derrama todo. El padre del joven gritó y lloró hasta desgarrarse la voz. Nadie lo consoló porque no había palabras que pudieran. La sierra les había dejado claro que era peligrosa y que los Cocoyome iban a regresar. A partir de esa pérdida, empezaron los avistamientos. Sombras enormes caminando por la cresta del cerro, siluetas de piernas largas moviéndose entre los árboles, ojos rojos en la cañada como faros que parpadeaban reflejando por las lámparas en la noche. Nadie dormía, nadie hablaba, solo esperaban. Las noches se hicieron eternas. Los gallos cantaban antes de tiempo. Parecía que estaban confundidos porque la gente nunca dormía. Un día, 6 vacas amanecieron colgadas de los pinos, abiertas del vientre como si hubieran sido ofrendadas en un ritual, pero no era más que salvajismo. El suelo estaba sembrado con huesos humanos, viejos, recientes, mezclados. Los Cocoyome no mataban por hambre solamente, mataban por territorio, porque les gustaba hacerlo. Los pocos ancianos que aún sabían palabras antiguas decían que los gigantes fueron expulsados por los primeros hombres y ahora volvían para reclamar la sierra. Carne por tierra,
sangre por su montaña. Existía la historia de una sola persona que escapó. No recuerdan su nombre. Era un joven que vivía solo. Sus papás habían fallecido en un accidente. Cuando sus papás vivían, lo habían mandado a buscar un rebaño a la sierra. Los rumores de los Cocoyome ya existían, pero él confiaba en que conocía la sierra desde niño. Caminó desde la madrugada hasta que el sol empezó a salir. Encontró rastros de las huellas que subían hacia un cerro. Siguió las huellas hasta más arriba. Había mucho silencio porque lo único que escuchaba eran sus botas quebrando ramas. Y entonces lo escuchó. Un sonido desgarrador. Él avanzó entre matorrales, apartó unas ramas, se acercó al borde de un claro y vio la escena que le partió su mente en dos. 3 cocoyomes estaban comiendo unas ovejas vivas, arrancándole la piel en tiras con las manos. Ellas aún respiraban, se retorcían del dolor. Los gigantes parecía que se reían, pero no sonaba humano. Era un sonido muy extraño como de un animal salvaje. Mientras uno de ellos mordía un pedazo de carne, pudo ver sus dientes amarillos. No había garras ni colmillos, eran simplemente humanos gigantes con pelo en algunas partes. Él no gritó, no respiró. Sabía que un suspiro equivocado lo pondría en el lugar de las ovejas, pero la suerte no estaba de su lado. Su pie crujió sobre una rama seca. Los gigantes voltearon al mismo instante. Sus ojos rojos se clavaron en él. Las ovejas ya no se movían, y él empezó a correr. Corrió con pánico, con el corazón a mil como si se le fuera a salir. Los Cocoyome empezaron a caminar. No corrían porque no lo necesitaban. Sus zancadas largas acortaban las distancias. Cada paso sonaba pesado en el suelo. Él subió y bajó cerros, cruzó un arroyo, desgarró sus manos con espinas, pero siguió. Nunca paró. La tarde cayó y le siguió la noche. Él se escondía, pero no dejaba de avanzar sin rumbo porque sabía que los Cocoyomes seguían ahí. A veces oía un gruñido, o a veces solo los pasos. A veces nada y eso era peor. Su miedo empezó a tomar forma, porque ya no eran ellos. Era la sierra entera. Era la noche que estaba encima de él. Siguió caminando tratando de encontrar el camino de regreso. Cruzó una vereda estrecha junto a un precipicio. Era muy profundo. Los nervios lo traicionaron. Dio un paso en falso y la tierra se dio bajo sus botas. Rodó y empezó a caer dándose golpes, raspándose y sangrando. Su cuerpo era como un costal de huesos chocando contra todo. No supo cuánto tiempo cayó, solo sentía el dolor. Despertó dentro de una barranca húmeda, con la boca llena de tierra y un zumbido en los oídos. Intentó levantarse, pero no pudo a la primera. Al segundo intento lo hizo cojeando. No sabía dónde estaba, pero no importaba. Tenía que seguir. Empezó a subir por un costado de la cañada. Cada piedra era un corte porque eran filosas. Cada raíz era como una trampa porque no sabía cuál se iba a romper. En algunos momentos creía estar a salvo, hasta que escuchó algo. Pasos, lejanos, lentos, pero cada vez más fuertes. Claramente como si algo caminara. Él apretó los dientes. No pensó, solo se movió. Vio una grieta entre las rocas de la cañada que apareció como salvación. Entró arrastrándose con sus codos y uñas. La piedra le cortaba los brazos. La piel se le quedaba pegada, pero se metió. Se quedó allí respirando despacio. Y entonces los Cocoyome bajaron. Se pararon frente a la grieta, y él pudo ver sus pies enormes. Olían a sangre y un peste a humedad. Uno de ellos se agachó y metió la mano. La mano era como tronco. Rugió y rascó la roca. Hallaron un trozo cerca del rostro de la cara de él y solo apretó los ojos y tuvo el llanto que quería escapar. No supo cuánto tiempo fue, 1 o quizás 2 horas. Y entonces los gigantes quizás se aburrieron y se fueron. Todo quedó en silencio, pero no sentía alivio. Sabía que podrían estar en cualquier lugar. Salió de la grieta al amanecer.
Había tierra pegada a su sangre, polvo en su cabello. Empezó a caminar ya débil y con el miedo presente. A veces creía ver movimiento entre árboles. A veces sentía ojos sobre su nuca. A veces escuchaba un paso que podía ser un animal o ellos de regreso. Tardó 2 días en volver. Al llegar al rancho, cayó de rodillas sin decir palabra. Las personas lo rodearon y él se permitió desmayarse. Mientras lo cuidaban, dormido en su fiebre, habló una vez. Ya los vi. Y nunca más volvió a pronunciar una palabra. Mi abuelo decía que al muchacho lo habían dejado medio muerto en vida. Nunca volvió a pisar el monte, nunca volvió a sonreír y dormía muy poco. La gente se fue del rancho, quedaron ruinas. Después me imagino que, pues el mundo avanzó, que las armas evolucionaron y alguien acabó con ellos. Después de años la gente regresó a Cocoyome y algunos los olvidaron. Mi abuelo decía que los Cocoyome nunca huyeron, que solo se escondieron más adentro de la sierra y las barrancas. Solo Dios sabe si todo eso fue real o no. Si me lo preguntan, yo creo que sí. En la sierra de Chihuahua y en cualquier lugar remoto hay cosas que el hombre no sabe que existen, pero ahí quedará la duda. Gracias por compartir mi historia y un saludo a todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a la persona que la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de ella y si tienen alguna historia o experiencia como esta, no duden en compartirla con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.